Museo Nacional del Aire y del Espacio de la institución smithsoniana es el más visitado del mundo. Su colección cuenta con algunos de los aviones y naves espaciales más importantes de la historia. Aviones que fueron diseñados, fabricados y pilotados por hombres y mujeres que han expandido las fronteras de la aviación. ...1933 fue un año ambiguo para Roscoe Turner en las carreras del espacio aéreo nacional. En el trofeo Bendix, que salió de la pista Floyd Bennett de Nueva York, sus mayores rivales eran los Jeeves, pero el R-1 se estrelló y el R-2 se retiró. Turner resultó ganador al aterrizar en Los Ángeles, batiendo un nuevo récord de 11 horas y media de costa a costa. Turner llegó primero en el trofeo Thompson, pero fue descalificado por un fallo técnico. Las carreras del espacio aéreo nacional no consistían solo en carreras de aviones. Había también muestras de habilidad en vuelo y espectáculo, como la exhibición de acrobacia aérea del piloto alemán Ernst Udet. Udet hacía acrobacias y de golpe apagaba el motor, sorprendiendo al público con aterrizajes a motor parado. Acabó su actuación con el típico resbalón de ala y un preciso aterrizaje a motor parado. En 1934, Roscoe Turner incrementó la potencia de su Weddell Williams hasta casi 1000 caballos. Tuvo que retirarse del trofeo Bendix debido a una fuga de combustible, pero aún así batió el récord transcontinental. En el trofeo Thompson, el principal rival de Turner fue Doug Davis, que pilotaba otro Weddell Williams. Davis iba primero cuando se estrelló y murió en el accidente. Este es Harold Newman en su Howard Ike. Después del accidente de Davis, no quedaba ningún rival que pudiera competir con Roscoe Turner. Cuando Turner aterrizó con su Weddell Williams, se proclamó vencedor del trofeo Thompson. La muerte de Davis fue sentida por todos los concursantes, y cuando Turner aceptó el trofeo Thompson, no lució su sonrisa de costumbre ni su buen humor. And that's why that I am interested in speed, is so that we can advance our relationship with our fellow man. En 1935, Steve Whitman llegó a Cleveland con una nueva máquina que bautizó con el nombre de Bonzo. Era un rival a tener en cuenta en el trofeo Thompson, y a Whitman le gustaba complacer al numeroso público. En Cleveland había mucho, pero que mucho público. No recuerdo haber visto nunca tanta gente. Quizás cuando fui a Indianápolis, a las carreras de coches. Creo que tenían más público allí. Pero en Cleveland estábamos a tope. El numeroso público de Cleveland se congregó para admirar las máquinas de alta tecnología funcionando al límite de sus capacidades y también a sus extravagantes pilotos. Resultaba sorprendente que Steve Whitman hubiera triunfado como piloto. Provenía de una familia que era, según él, pobre como una rata, y cuando era joven creyó que no le sería permitido pilotar aviones debido a su falta de visión en un ojo. Pero a mediados de los años 30 era un miembro establecido dentro de una élite de héroes del deporte. Sí, lo éramos, ya lo creo. Naturalmente era algo muy novedoso en aquel tiempo.
y participar en una carrera, en cualquier caso, era algo muy serio. Creo que eran comparables, tal vez no exactamente como los grandes héroes del deporte, pero casi, porque era noticia de titulares cuando Jimmy Dulait batía un nuevo récord de velocidad y las carreras de Bendix y Thompson salían en portada, no en la última página, eran sucesos importantes. Muchos compañeros eran muy competitivos. Unos pocos cedían su puesto. Yo no era especialmente competitivo porque pensaba, sí, quiero ganar esta carrera, por supuesto, pero también quiero estar aquí en la próxima para contarlo. Entre 1931 y 1935, Wiley Post continuó batiendo récords de distancia y altura volando con el Winnie Mae. En 1933 dio la vuelta al mundo en solitario en menos tiempo que en su vuelo de 1931. Después de esto, introdujo algunas modificaciones en el Winnie Mae para volar a mayores alturas. Post se dio cuenta de la necesidad de un sistema artificial de compresión para combatir la baja presión atmosférica a cierta altura. El diseño del Vega no permitía presurizar el fuselaje o la cabina. Post se dirigió a la empresa Goodrich y les convenció para que le ayudaran a diseñar un traje presurizado que llevaría en cabina en sus vuelos de gran altura. Este es el primer traje diseñado en junio de 1934. Las versiones posteriores eran más perfeccionadas. El tercer modelo tenía 3 capas, con prendas interiores largas pegadas a la piel, una bolsa de goma negra con aire a presión y una capa exterior de tela. El casco presurizado se fijaba al traje. Post podía sellar la placa móvil frontal del casco cuando alcanzaba una altura de 5.000 metros. El casco tenía un sistema de oxigenación proporcionado por un depósito de oxígeno líquido al vacío. El mismo depósito proveía el oxígeno para la presurización del traje. Este traje fue un adelanto importante por ser el predecesor de los trajes presurizados utilizados en los vuelos espaciales. El Winnie Mae fue modificado para volar sin problemas a alturas superiores a 15.000 metros. El motor Pratt & Whitney Wasp de 500 caballos fue equipado con un supercargador. Cuando aumentaron las cotas de altura alcanzadas por Post, se modificó el tren de aterrizaje, de manera que podía ser retirado y sustituido por una armadura tubular de acero que podía deslastrarse en vuelo después del despegue. Así se eliminaba el peso y la resistencia al avance del tren de aterrizaje fijo. Los bajos del Winnie Mae iban equipados con un patín reforzado de aterrizaje. En uno de estos vuelos, Post se encontró con problemas inesperados. Poco después del despegue, el motor empezó a escupir aceite. Alguien había cometido sabotaje manipulando el supercargador del avión. Habían vertido polvo de esmeril en el depósito. Vio que tenía que descender a toda prisa. Sabía de la existencia del lecho de un lago y afortunadamente, justo después del amanecer, pudo descender y efectuar un aterrizaje a motor parado. Un aterrizaje perfecto. Tan silencioso que Charlie Anderson, encargado de la tienda de ultramarinos Muroc, ni se enteró del aterrizaje. Willie Post iba equipado con su traje presurizado y cruzó el lecho del lago hacia Charlie Anderson y le dio una palmada en el hombro. Anderson se llevó un susto de muerte y se desmayó. Creía que era un extraterrestre. Wiley Post, a pesar de sus 2 vueltas al mundo que le hicieron famoso y que de alguna manera tuvieron su importancia, su trabajo de vuelo a grandes alturas fue mucho más importante. Fue realmente el pionero de los vuelos estratosféricos, volando a alturas de 9.000 a 10.500 metros con un motor trucado y trajes presurizados. Estableció varios récords de velocidad de costa a costa.
En marzo de 1935, Post recorrió 3.200 kilómetros desde Burbank, California, hasta Cleveland, Ohio, en 7 horas y 19 minutos. Durante gran parte de este vuelo alcanzó una velocidad punta de 544 kilómetros por hora, muy superior a la máxima velocidad del Vega. Volaba propulsado por el chorro del motor. Post murió en un accidente de hidroavión en Alaska el 15 de agosto de 1935. Este es el Hughes H-1 de carreras, diseñado por Howard Hughes para ser el avión más rápido del mundo. Su motor Pratt & Whitney Wasp Jr. tenía una potencia de 1000 caballos. El diseño del H-1 fue desarrollado gracias a los test en un túnel de viento realizados en el Instituto de Tecnología de California. El H-1 era distinto de sus competidores en los trofeos Thompson y Bendix. Su acabado y la atención en cada detalle hacían parecer toscos a los otros aparatos. Hughes empezó sus intentos para batir el récord en 1935, pero Steve Whitman lo había visto luchar por conseguir mayores velocidades mucho antes de la fabricación del H-1. Oí un piloto que concursaba surcando los cielos. Sabe, con esas velocidades límite que se alcanzan, cuando parece que aúlle la máquina, realmente hacen un ruido tremendo. Era el suyo. Esto sucedió 2 o 3 veces. Al final pregunté, ¿quién diablos es ese piloto? Pues es Howard Hughes. Hughes participó en carreras aéreas y examinó detenidamente los diseños de los aviones de carreras de principios de los años 30, pero nunca concursó en ninguna edición de los trofeos Thompson y Bendix. Era suficientemente rico como para no necesitar patrocinio y decidió que prefería hacer su camino en la edad de oro de los récords aéreos en solitario. Bueno, creo que quería establecer algunos récords mundiales y adivinó que era probablemente su mejor oportunidad. Y supongo que quería, como yo mismo, quería desarrollar algo. Estaba interesado naturalmente en lo mismo que yo, que era conseguir mayor velocidad para el transporte aéreo, pero él podía financiárselo, y yo no. El Hughes H-1 batió el récord mundial de velocidad en 1935 con 563 kilómetros por hora. En 1937 sobrevoló el continente americano en 7 horas y media. Fue un avión de éxito y de gran influencia, pero algunas historias a propósito de su impacto son mitos. Me dicen que los japoneses copiaron probablemente el avión de carreras de Howard Hughes que construyó en 1935. Realmente se parece un poco al Zero. Tenía que haber participado en esas carreras, pero nunca lo hizo. No sé por qué. Su avión nos hubiera barrido a todos. En 1935, un avión extraordinario causó un gran revuelo en las carreras del espacio aéreo nacional. Ni tan solo tenía el aspecto de un avión de carreras, pero las apariencias engañan. Se le llamó Mr. Mulligan. Ganó la carrera del trofeo Bendix de Los Ángeles a Cleveland y después participó en el trofeo Thompson para competir con Roscoe Turner. Aquel avión era un lobo con piel de cordero. Un avión confortable con cabina de 4 plazas con mucha menos potencia que sus rivales, y sin embargo se clasificó segundo en la prueba de velocidad. En la última vuelta de la carrera del trofeo, Roscoe Turner iba primero con su Weddell Williams cuando se le averió el supercargador. Turner, cegado por el aceite, tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia y Mr. Mulligan, pilotado por Harold Newman, aprovechó la oportunidad y ganó la carrera. Steve Whitman quedó en segundo lugar pilotando su Bonzo, con una media de 348 kilómetros por hora. En tercer lugar llegó Roger Don Rae en el Keith Ryder R1. En 1936 el mundo estaba cambiando. En el plazo de 5 años el desarrollo alcanzado en las carreras aéreas americanas sería probado en la guerra. En 1936, el motor del avión de Roscoe Turner falló cuando sobrevolaba Nuevo México y su Weddell Williams quedó destruido. Inmediatamente encargó un nuevo avión, el Turner Meteor.
Su estrategia era simple. Fabricaría el mejor armazón posible y le pondría el motor más grande que pudiera adquirir, el Twin Wasp Senior de doble fila, con una potencia de 2000 caballos. Era un modelo típico de Roscoe Turner. Era consciente de la importancia del espectáculo y el estilo, y sus rivales le respetaban por ello. Sí, claro, estaba Roscoe, y él era un showman. Pero ves, así es como pudo promocionar y desarrollar aviones y motores. Y lo hacía constantemente. Trabajaba mucho. No hubieras encontrado otro avión con las enormes alas que tenía el de Roscoe, ¿sabes? Pero le sacaba partido. Tenía imagen y don de palabra. Era un héroe vistoso. ¿Sabes a lo que me refiero? 5 miles a minute, and which is half as fast as sound and half as fast as a .45 bullet. And this is all necessary in the advancement and progress of civilization. Roscoe Turner era probablemente el más pintoresco de todos, con su cachorro de león, su mostacho y su uniforme diseñado por él mismo. Se autodesignó capitán. Entonces decidió que no era suficiente y se autoproclamó coronel. No coronel de aviación o lo que sea, sencillamente coronel. Tenía cosas realmente extravagantes, pero era un gran piloto, muy bueno y un gran orador. Dio algunos discursos excelentes. No lo creeríais, pero era un hombre realmente interesante. Cuando el león de Roscoe Gilmore fue demasiado grande para volar, fue donado a un zoológico. Cuando murió lo hizo embalsamar y Roscoe lo tuvo en el salón de su casa. Actualmente se encuentra en el Museo Nacional del Aire y del Espacio. Durante los años 30, uno de los diseñadores aeronáuticos más destacados fue Keith Ryder. Este es el Ryder R6 8 Ball, que hizo su debut en las carreras del espacio aéreo nacional en 1938. Otro diseño de Ryder, el R4, fue pilotado en concurso por Bill Schoenfeld, bautizado con el nombre de Firecracker. Bill Schoenfeld era bastante rico. Era uno de los pocos que tenía dinero. Compró un nuevo motor para el Firecracker, trucó el motor y el avión. En 1938, Bill Schoenfeld ofreció a Tony Leiber el pilotaje del Firecracker. Era la oportunidad que Leiber había estado esperando. Esto fue maravilloso. Nunca soñé poder pilotar una máquina como aquella. Era un superavión. Era pequeño, pero tenía una potencia de 550 caballos, como una avioneta. Despegué en 4 o 5 segundos. Por Dios, se elevaba como un ángel borracho. A 400 kilómetros por hora y seguía ascendiendo. Soplaba tanto viento y había tanta turbulencia en la cabina que casi no podía aguantarlo. Pero las alas eran sólidas. Se ladeó mucho hacia un costado, pero pensé que tenía que balancearlo para no arriesgar demasiado. Descendí para el aterrizaje y fue facilísimo. El bonzo de Steve Whitman había sufrido algunos cambios desde que quedó segundo en el trofeo Thompson de 1935. Se le había cortado el ala y se le había incrementado la potencia del viejo motor Curtiss D12 en un 10%. Seguía dando un resultado sorprendente teniendo en cuenta el tipo de avión y de motor. El favorito en el trofeo Thompson de 1938 fue el Meteor de Roscoe Turner. Steve Whitman concursó con su bonzo, pero a Tony Leiber se le averió el Schoenfeld Firecracker al aterrizar después de ganar la carrera Griff, lo que fue un acontecimiento culminante. El principal rival de Roscoe Turner fue Hill Ortman, pilotando el Mark II Bomberg Special, otro diseño de Keith Ryder. Art Chester no pudo terminar la carrera en su gun. Durante toda la carrera, el pulso entre el Meteor de Turner y el Marco de Orman fue muy reñido.
El Marco Bomberg Special era muy competitivo, pero se quedó sin aceite en la 13ª vuelta, dejando vía libre para que Roscoe Turner ganara su segundo trofeo Thompson. Steve Whitman quedó tercero en su bonzo, y al año siguiente, cuando Turner ganó por tercera vez, quedó en quinto lugar. Whitman estaba convencido de la importancia de las carreras aéreas en los años 30. Éramos los más rápidos, más veloces que los militares, o, como digo, más veloces que cualquiera. Y para mí eso era un gran logro, ser uno de ellos y hacer historia en el desarrollo de la velocidad en la aviación. En la última carrera, en 1939, había un par de aviones militares. Mi avioneta era más rápida que todos ellos. Los aviones militares más veloces del país eran más lentos que mi avioneta. Y estaban ahí. Les adelanté, parecían atados a un poste. Lo que hicimos por la aviación animó a otra gente a interesarse por ella. Así fue. Los militares tomaron nota de nuestros avances. El tren de aterrizaje de 3 ruedas, el tren de aterrizaje retráctil, los motores de alta potencia. Sí, creo que influyó mucho en el rendimiento de la aviación en la Segunda Guerra Mundial. Jimmy Doolittle, sabe, usó combustible de alto octanaje que fue desarrollado para las carreras. Entonces resultó que utilizando este tipo de combustible, nuestros aviones, los aviones aliados me refiero, tuvieron un rendimiento superior a los aviones enemigos, especialmente al principio de la guerra. Por ejemplo, la potencia de los motores. El motor Merlin fue desarrollado a partir de los modelos de motores de carreras. Todo eso tuvo un impacto importante en la evolución de la aeronáutica. El mundo entero se interesó por la aviación. Desde 1940 hasta 1945 no se celebraron las carreras del espacio aéreo nacional. En 1946 hubo un intento de recuperarlas y un numeroso público se agolpó en la pista de Cleveland con la esperanza de revivir la magia del espectáculo de antes de la guerra, de la Edad de Oro. Muchos fans de antes de la guerra estaban allí, un poco más viejos y con las marcas de la experiencia bélica. Una exhibición excelente de acrobacia aérea fascinó a las masas, pero ya no era lo mismo. Los aviones que se habían distinguido en la Segunda Guerra Mundial exhibieron sus especialidades. Un grupo de paracaidistas saltó de un C-47. El trofeo Thompson.